La Revolución Mexicana, Daniel Hidalgo Mancilla, tercero a número de lista 23, Historia 2. Índice: la consolidación del Estado mexicano, el Porfiriato, la Revolución Democrática, la Revolución Constitucionalista, la Revolución Popular, la Guerra Civil y la Constitución, las bases del nuevo gobierno y el cardenismo. Introducción: la Revolución fue un acontecimiento que en México lo cambió poco, ya de lo que es y era. La consolidación del Estado mexicano. Tras el gobierno de Benito Juárez en 1855, 2 años después estalló la Guerra de Reforma entre conservadores y liberales, y duró 3 años hasta 1860. En 1857, Benito Juárez redactó las leyes de reforma que separa la Iglesia del Estado. Tras la derrota de los conservadores optaron por una monarquía absolutista por parte de Europa. Optaron por Maximiliano, el cual entró al poder en 1864 y terminó en 1867, fusilado y con el triunfo de la República por Benito Juárez. El Porfiriato fue una etapa que duró de 1876 a 1911. Fue una etapa de progreso económico, paz forzada y progreso. Porfirio Díaz subió al poder con el Plan de Tuxtepec, que derrotó y desconoció el gobierno de Tejada, el cual se exilió en 1876. Díaz tenía 3 conceptos básicos del gobierno: progreso, paz y orden. Pero en 1908 Díaz tuvo una entrevista con James Creelman, un periodista estadounidense, el cual Díaz dijo que iba a dejar el poder en ese mismo año, pero después de todo dijo que ya no. En 1910 Madero se postuló como candidato para presidente, pero Porfirio Díaz cambió las urnas y volvió a ganar él. Con esto, Madero migró hacia Estados Unidos y ahí publicó el Plan de San Luis, y el cual decía el 20 de noviembre iba a estallar la Revolución Mexicana. Tras derrotar a las fuerzas porfiristas, Porfirio Díaz fue al exilio y Madero el 6 de noviembre entró a la Ciudad de México. Zapata seguía en pie de guerra y Orozco por el norte, pero Victoriano Huerta detuvo a Orozco, siendo uno de los principales generales de Madero. El 9 de febrero de 1913 comenzaron 10 días de muerte y guerra en la capital. Las fuerzas de Madero no pudieron detener a los rebeldes, pero Victoriano Huerta negoció con el enemigo para sacar a Madero del poder. Con esto, Victoriano Huerta se convirtió en un... Huerta traicionó a Madero, con lo que tomó a prisionero a Madero y a Pino Suárez, y les dijo que tenían que renunciar y les perdonaría la vida. Pero Huerta no cumpliría su palabra, y el 22 de febrero fueron asesinados Madero y Pino Suárez, por lo que la Revolución Democrática había fallado y el gobierno de Madero. La Revolución Constitucionalista. Venustiano Carranza en 1913 organizó a todos los ejércitos revolucionarios que estaban para ir contra Huerta y los huertistas. Creó el Plan de Guadalupe, el cual consistía en, como ya te dije, en unir todos los ejércitos para derrotar a un enemigo común, Victoriano Huerta. El ejército constitucionalista de Venustiano Carranza estaba dividido en 3: el ejército de la División Norte, de la División Noreste y la División Noroeste. La Revolución Constitucionalista creó un gran impacto en la sociedad, ya que esta era una revolución política, no una popular o una democrática como la de Madero, y Madero se convirtió en un ícono. El 13 de agosto de 1914, el ejército de Victoriano Huerta se rindió, así dándole el triunfo a los revolucionarios y acabando con la forma de gobierno porfirista, y dándole paso a la Constitución de 1917. Venustiano Carranza se volvió el jefe supremo, o presidente,
La Revolución Popular. En el sur, tanto como en el norte, se estaba dando una revolución agraria para que las haciendas devolvieran los terrenos que fueron perdidos o robados a los campesinos, al pueblo. Con esto, Zapata y Villa formaron alianzas y firmaron el Plan de Ayala, el cual unía a los dos ejércitos, al liberador conducido por Zapata y al de Villa, la Revolución Popular. La victoria de la revolución política ya estaba con Carranza, pero los campesinos no vieron ningún cambio en la devolución de sus tierras. Por esto, la Revolución Popular estuvo batallando desde el gobierno de Madero. Madero porque él no cumplió con los acuerdos de San Luis Potosí, por lo que los liberadores de Zapata continuaron hasta el fin de la Revolución Mexicana, que terminó en 1921. La Guerra Civil y la Constitución. Cuando Carranza subió al poder, el ejército constitucionalista no tuvo razón y se dividió entre constitucionalistas de Carranza y los convencionalistas, que eran de Villa y de Zapata. En este periodo se vio lo más violento de nuestra historia, lo más sangriento y lo más perturbador. Y Carranza se hizo el enemigo de todos. La derrota de los convencionistas contra los constitucionalistas, pensaron todos que iban a perder, pero en realidad no, ya que en la Constitución, el artículo 123 y el 27, ellos salen ganando. El 5 de febrero de 1917, México ya tiene una nueva Constitución. Las bases del nuevo Estado. Obregón subió al poder en 1920, tras la muerte de Carranza. Acompañado de Calles, mantuvo una paz que no teníamos desde hace 20 años por el estallido de la Revolución Mexicana. Obregón tuvo un gobierno próspero, el cual también fue uno de los que analfabetizó el país. En 1924, cuando terminó el gobierno de Obregón, Plutarco Elías Calles decidió tomar la presidencia y duró 3 años en el poder. En su periodo hubo una guerra religiosa, la cual continuó hasta 1930, pero Obregón quería una reelección. La obtuvo, pero el 17 de julio de 1928 murió. Con esto, Plutarco Elías Calles crea un partido, el PNR, hoy el PRI, juntando a todos los jefes revolucionarios. El PNR o el PRI postuló su primer presidente de 1929 a 1935, pero todos estaban bajo el mando de Plutarco Elías Calles. El cardenismo. En 1934, el PNR postuló a Cárdenas como nuevo presidente, pero cuando él se sentó en la silla, mandó a Calles a volar sin ninguna bala, sino con política, podríamos decir. Se convirtió en el hombre de la casa, en el hombre de México. En su periodo, el 18 de marzo de 1938, expropió el petróleo, por lo que el petróleo volvió a ser el mexicano. Cárdenas encontró un renacimiento cultural en su periodo, o más bien se encontró un renacimiento cultural en su periodo, a la mexicana, podría decirse. Conclusión. En mi opinión, la revolución cambió a la sociedad, no a la política, ya que después de la revolución, México volvió a vivir una dictadura, pero esta vez no caía en solo un hombre, sino caía en un partido, el PRI, el cual gobernó por 71 años, con desfalcos y malcos. Bibliografía, Museo de la Revolución. Gracias por escuchar esta presentación. Hasta luego.